Hola a todos, ¿cómo les va? Vamos a comenzar hoy con un nuevo espacio que es ortesis y prótesis. Comenzaremos con la parte del glosario para que tengamos en cuenta algunos términos que tenemos que definir antes de ingresar propiamente al desarrollo de la materia y luego vamos a avanzar sobre el contenido de esta primera unidad. ¿Qué es lo que vamos a ver en primera instancia? En primera instancia vamos a entrar a lo que son las prótesis. Las prótesis son elementos o aparatos de uso externo que también pueden ser elementos de uso interno, o sea, podemos tener prótesis que reemplazan una extremidad que falta o también prótesis, como ya lo hemos visto en traumatología, que reemplazan partes internas del cuerpo. Siempre estas prótesis se las suele relacionar con extremidades, ¿sí?, del cuerpo, las extremidades superiores o extremidades inferiores, pero ustedes deben haber tenido contacto en alguna oportunidad con algún odontólogo y han hecho, por ejemplo, un reemplazo de una de las piezas dentarias a través de un perno o corona, o deben conocer de alguien que lo haya tenido. En esos casos, ¿qué es lo que se está reemplazando? El segmento ausente o que está deficiente, que no tiene la estructura suficiente para cumplir la función. Entonces, por eso es que se incluye este aparato para subsanar estas necesidades estructurales y las necesidades funcionales. ¿En qué casos nosotros los vamos a visualizar? Principalmente los vamos a visualizar en los que son procesos de amputación. La amputación es el corte o separación de la extremidad del cuerpo mediante un traumatismo, también puede ser por un aspecto quirúrgico, ya sea para subsanar alguna de las patologías que puede llegar a presentar, por ejemplo, tumores malignos o una gangrena. ¿Cómo podemos visualizar acá en este caso? Y estas son secciones, ¿sí?, traumáticas del cuerpo. Estos individuos entonces pasan directamente por cualquiera de estas razones ya ampliamente conocidas, pasan al aspecto quirúrgico y ahí se realiza la reparación, reinserción del segmento si se puede, o directamente se forma el muñón para una posterior protetización, que es la utilización entonces de un elemento externo para cubrir entonces este elemento faltante con la estructura de la prótesis. La otra parte que nosotros vamos a visualizar en la materia son las ortesis. Las ortesis, según la definición de la Organización Internacional de Normalización, es un dispositivo o un apoyo externo que se utiliza para cubrir específicamente aspectos funcionales o estructurales. Cuando hablamos de funcionales, quiere decir que ayudan a que este individuo, esta persona, pueda desarrollar la función que antes no la podía realizar a través del desarrollo de una patología X, ¿sí? Y también en algunos casos sirve para colocar o alinear estructuralmente los segmentos corporales. Entonces, principalmente actúan estas ortesis en el sistema neuromúsculo-esquelético. Yo siempre hago la comparación con la parte de odontología, porque la mayoría lo suele tomar en cuenta, porque es más común que vayan al odontólogo que a un traumatólogo. Y, por ejemplo, una ortesis común y silvestre vendrían a ser los brackets o aparatos que sirven para cubrir o ampliar, ¿sí?, ciertas partes del cuerpo. En este caso sería la alineación de las piezas dentarias, ¿sí? Entonces eso vendría a ser un ejemplo muy fácil de lo que es una ortesis. O en el caso, por ejemplo, también de las placas de relajación,
Las placas de relajación dentaria, lo que se suelen utilizar es para que no se produzca la fricción entre las piezas. Entonces, de esa forma cubrimos una función que no tendría que tener las piezas dentarias, que es el bruxismo, y las protege de esta posible lesión por el roce de las mismas. ¿Cómo vamos a clasificar a las ortesis? Las vamos a clasificar en estabilizadoras, que son las que mantienen una posición, una alineación, ¿sí? Y evitan los movimientos indeseados, o sea que tratan en lo posible de que no se vayan o se desvíen los ejes del común, ¿sí? De lo que vendría a ser una estructura normal. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una ortesis de tobillo. En este caso, lo que estamos tratando es de que se mantenga el eje del tobillo. Por ejemplo, si ha sufrido un esguince, lo mejor es contenerlo hasta que todos los elementos del cuerpo se estabilicen y se cicatricen para luego darles el funcionamiento normal. Después tenemos las funcionales. Las funcionales también se las denomina dinámicas porque ayudan al movimiento, ¿sí? Y están formadas específicamente de materiales elásticos, materiales que ya vamos a ver en próximas clases. Después están las correctoras, por ejemplo esta que tenemos acá, que es una espaldera. En este caso lo que se trata de alinear es a los hombros para que no se vayan hacia adelante, para que, como en otras clases de otras materias hemos visto, algunos problemas posturales hacen que el cuerpo tienda a ir hacia adelante, los hombros, y reducir la capacidad torácica. Entonces, de esa forma, colocando este elemento, se produce la relajación de toda la estructura anterior, ¿sí? Pero que hay que tener en cuenta que si yo relajo la estructura anterior, tengo que fortalecer la posterior. O sea que si yo quito eso, ¿sí? Y no está fortalecida la parte posterior, va a volver a su situación anterior. O sea que con el paso del tiempo, cuando vayamos estudiando todo este tipo de elementos ortésicos, ahí nos vamos a ir dando cuenta qué necesidad hace no solamente la aplicación de estas ortesis, sino también de las actividades que se tienen que realizar en forma paralela. Y después tenemos las protectoras. Las protectoras son las que mantienen la alineación del miembro lesionado. Como yo les dije recién, en el caso del tobillo, tiene una función estabilizadora, porque me va a mantener la alineación, pero también protege de que el movimiento lesivo que se realizó no vuelva a producirse. Entonces, de esta forma, tenemos una doble función de la ortesis en este caso. Muchas de las ortesis que nosotros vamos a desarrollar tienen no una función, sino varias, ¿sí? Dependiendo del aspecto funcional que queremos corregir o del aspecto estructural que queremos alinear o proteger, ¿sí? Pasemos entonces a cuáles podrían ser los efectos secundarios de la aplicación de las ortesis. Las ortesis estabilizadoras, ¿sí? Principalmente lo que tienden a hacer es que se disminuya la movilidad de la zona a tratar. Eso, si se prolonga en el tiempo, acarrea lo que se llama una disminución de la musculatura en carácter atrofiante, no hacia la parálisis, sino hacia la atrofia. ¿Por qué? Por falta de uso. Todo lo que no se usa va reduciendo exponencialmente su función. Entonces, ¿qué es lo que se va a trabajar?
Esta acción inmovilizadora me va a dar efectos secundarios como un déficit del movimiento, en algunos casos a nivel articular, disminución de la movilidad. Las estructuras celulares intraarticulares sí o sí precisan de movimiento para tener una buena funcionalidad. Entonces, en algunos casos, esas estructuras articulares disminuyen su luz por la falta de producción de líquido sinovial. También otras alteraciones pueden crear un serio obstáculo en la recuperación. El hecho de que tanto tiempo inmovilizado, la disminución de la fuerza muscular y la rigidez que va tomando la articulación va a ir produciendo, cuando ésta se quite, ¿sí? un obstáculo en la recuperación del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le va a tener que devolver la movilidad y se le va a tener que fortalecer nuevamente los músculos que están debilitados o atrofiados.